Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Dios, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero muchísimas gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Bendiga a todos y a todas en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente, toda preocupación, toda angustia y ansiedad, y que el Espíritu Santo pueda impresionarnos completamente. Que su verdad anide en nuestro ser, que nuestro prefrontal se llene de luz y el Santo Espíritu deposite su palabra en nuestra mente. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante este fin de semana estamos estudiando el tema Conociendo al Cordero Inmolado. Cuando estudiamos la Biblia, descubrimos en el libro de Apocalipsis que siempre que aparece la palabra cordero es la palabra en griego arnio. Y cuando leemos la misma palabra cordero en los evangelios, aparece la palabra amnos. No es lo mismo, aunque es la misma persona. Cuando Juan dice en San Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos está diciendo que Cristo es el Cordero que Dios apartó para el sacrificio, el Cordero que sería sacrificado, el Cordero que sería muerto. Sin embargo, cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis la palabra Cordero Inmolado, estamos hablando del Cordero que ya murió, que ya fue sacrificado. En el libro de San Juan nos habla de algo que debe ocurrir, pero en Apocalipsis nos confirman que ya ocurrió. Cristo ya murió, Cristo fue sepultado, Cristo se levantó de la tumba, Cristo ya venció, Cristo ha logrado lo que se propuso. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hemos dicho en el tema anterior que según el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no se llena de la Biblia, usted no tiene la fe bíblica. Si usted no tiene la fe bíblica, difícilmente lo pueda ver en el cielo. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1. Si usted no tiene la fe bíblica, no está en paz con Dios. Si usted no tiene la fe bíblica, no puede ser justificado. Por tal razón, es importante entender y comprender el valor de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Es imprescindible conocer el Cordero que fue inmolado. Es de vida o muerte en forma trascendente experimentar lo que ocurre cuando su cerebro recibe la información, y no solamente la información como un dato más, sino la información, la palabra de Dios, el principio bíblico, como un principio de vida que transforma la vida. Por eso la Biblia deja claro que los que están en Cristo son nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Si usted dice ser cristiano y es la misma persona, perdone, usted es nada. Bíblicamente usted no está en el punto correcto. La Biblia deja bien claro que cuando uno conoce a Jesús, cuando recibe a Jesús, cuando se entrega a Jesús, cuando Jesús viene a la vida, cuando el Espíritu toma el control de su vida, la transforma, la cambia. Se produce un proceso que se conoce como metamorfosis. Un gusano, una oruga se transforma en una mariposa, pero la mariposa jamás vuelve a ser gusano.
Cuando empieza a volar, ya no puede volver atrás. Ya es una mariposa. Es transformada por el poder del Espíritu Santo. Por eso es de vida o muerte conocer a Jesús, entender a Jesús, descubrir quién es Jesús. Decíamos en el tema anterior que Jesús es el Evangelio. Estábamos leyendo en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 3 y 4 nos enseñan que el Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Leímos en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1, cuando dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y el versículo 3 dice acerca de Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Cuando leímos San Lucas capítulo 2, versículo 29, descubrimos que Simeón dice: hoy han visto mis ojos tu salvación. Cristo es la salvación. Siendo que Cristo es el Evangelio y Cristo es la salvación, necesitamos entonces entender y comprender cómo ocurrió, cuál es el proceso, de qué manera logró Dios salvar al pecador, qué valor tiene la muerte de Cristo Jesús. Pero, ¿quién es Cristo Jesús? ¿Por qué es tan importante conocer a Cristo Jesús? En el tema anterior dijimos que hoy debíamos trabajar con un título de Jesús. El título es Hijo del Hombre. ¿Cuál es el título? Hijo del Hombre. Y dijimos también que Hijo del Hombre es un título apocalíptico. ¿Qué significa eso? Significa que tiene mucho que ver con los eventos finales, tiene mucho que ver con el tiempo del fin, tiene mucho que ver con la escatología, es decir, el estudio de las señales y los eventos que ocurrirán en el tiempo final. Nosotros vivimos en el tiempo del fin. Desde el año 1798 estamos en el final del tiempo del fin. Estamos al final de la historia de la humanidad. Cuando usted lee la Biblia en el libro de Apocalipsis y lee exactamente los capítulos 2 y 3, se encuentra el mensaje que se da a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea. Nosotros estamos viviendo en la última de esas 7 iglesias, la iglesia de la Odisea. Estas 7 iglesias constituyen o componen 7 periodos históricos de la historia de la humanidad. Y usted y yo vivimos en el último periodo histórico. No hay más después de la Odisea. No hay más periodos históricos. No hay más profecías de tiempo. No hay más fechas. Solo falta que Cristo venga. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis capítulo 6, los versículos 12 en adelante, descubre señales que hablan de la segunda venida. Y llama la atención que de todas esas señales, como el día oscuro, la luna que sale roja como sangre, la lluvia de estrellas, solo falta que el cielo se enrolle como un pergamino y aparezca el Padre, aparezca Jesús y todos los ángeles, y se acabó esta cuestión. Estamos justo a la espera de la venida de Cristo Jesús. Haga sus arreglos ahora. Mañana puede ser tarde. Pero debe ocurrir algo en su mente, en su vida, y solo ocurrirá si usted expone, si usted hace posible que la palabra de Dios penetre a su mente. Por usted mismo es imposible. Romanos capítulo 8, versículo 7, ya dijimos que dice: porque la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Necesitamos que el Espíritu venga a nuestra mente, tome la palabra de Dios y pueda crear en nuestra mente y formar en nuestra mente la mente de Cristo. En el libro de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 leímos que dice: renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted no puede producir lo que Dios puede producir. Usted no puede hacer lo que Dios es el único que puede hacer. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Pablo dijo, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos entender quién es este Hijo del Hombre. Decía en el tema anterior que fue el título que más le gustó a Jesús. De todos los títulos que tenía, ese era su título favorito. En el Evangelio según San Mateo, San Marcos y San Lucas, los evangelios conocidos como sinópticos, Jesús utiliza ese título 65 veces. Eso dice mucho.
Y en el Evangelio según San Juan lo utiliza 12 veces, 77 veces usando el mismo título. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Se enamoró Cristo de ese título? No, espere. Es que detrás de ese título se esconden cosas muy profundas. Creo que estamos listos para comenzar. ¿Estamos listos? Vamos a hacer una carrera rápida para ver hasta dónde podemos llegar. Espero que aguanten el paso. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? A ver cómo digo esto. Cuando Andresito no sabía caminar, ya estaba para cumplir 1 año, era grandecito y fuerte, gordito, pero fuerte. Y cuando él quería caminar tenía que agarrarse de alguien. Caminaba muy bien, parecía un robot. Y cuando usted lo soltaba se paraba y se echaba hasta que se sentaba. Tenía que volverlo a tomar de la mano y levantarse para hacerlo caminar. Un día fuimos a visitar a un profesor. En ese tiempo trabajaba enseñando en la universidad. No sabía caminar, había que caminar agarrándole de la mano. Pero ese día íbamos caminando y de repente apareció una gallina con muchos pollitos. Y él se quedó mirando la gallina. Se le olvidó el miedo que tenía de caminar solo y se concentró en la gallina y en los pollitos que la seguían, y me miró y me movía la mano y me señalaba con la otra mano. Yo me hice el indiferente, como que no lo estaba oyendo ni me interesaba, y él me alaba con la mano que se estaba agarrando hasta que se soltó, miró la gallina y empezó a caminar solo señalando la gallina. Qué alegría, qué emoción me dio a mí. Me llené de gozo al ver el negro caminando solo. Cosa linda, mamá. Iba como un autómata señalando la gallina y los pollitos, pero siempre aparece alguien que nadie le llamó, ¿verdad? Una dama, mire, su hijo está caminando solo. Y miré yo a la dama y nada más pensé, ay, si te pudiera decir algo. Y el chiquitín, cuando se vio caminando solo, se tiró al suelo. Lo recogí y lo levanté. Dios quiere que aprendas a caminar. La única manera, conociendo la Biblia. La única forma, conociendo a Jesús. En el libro de Daniel, en el capítulo número 7, los versículos 9 y 10 y versículos 13 y 14, se relata algo interesante. Dije la palabra apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica, como hemos dicho en la radio, es una literatura de revelación. Dios revela lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve, lo que el hombre no conoce. La apocalíptica bíblica está presente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ya describí el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, donde aparece en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, San Mateo 24, San Marcos capítulo 13, Lucas 17, 21, etc. Y el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Pero en el libro de Daniel, en el capítulo 2 hay apocalíptica bíblica. Y en los capítulos 7 al capítulo 12. Nos interesa el 7. Recuerde que dijimos que Hijo del Hombre es un título apocalíptico. En el capítulo 7, versículos 9 y 10, aparece Dios haciendo juicio, una escena de juicio. Dice Daniel, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Millones de millones asistían delante de él. Pero los versículos 13 y 14 describen una escena interesante. Y es que alguien viene en una nube y se acerca hasta el trono y le dan dominio, gloria, poder, etc. Pero hay un título interesante cuando dice que ese que se acercó en la nube hasta el trono donde estaba Dios era como un hijo del hombre. Cuando aparece el Señor como hijo del hombre en el libro de Daniel, nos está anunciando la palabra de Dios que ese personaje no es un ángel, que ese personaje no es cualquier persona. Nos está diciendo que alguien que se le da dominio, gloria, poder en todo lugar es un ser completamente distinto. Cuando Cristo aparece en la Biblia, cuando aparece en el Nuevo Testamento, empieza a decir, porque el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre. Y entonces, cuando usted hace un estudio serio de este título, descubre que el Señor Jesús presenta 2 perfiles con relación a Él, con el título Hijo del Hombre. Perfil número 1, un ser divino. Perfil número 2, un ser humano. Llama la atención cómo en ese título se esconde la divinidad de Jesús y su humanidad también.
Es impresionante encontrar cómo él describe con ese título, como siendo quien es, un ser que viene de arriba, el todopoderoso, el Señor de gloria, el que está sentado a la diestra del Padre, el que tiene todo honra y todo honor, también es el siervo sufriente, el que sacrificará su vida, al que tomarán, al que abofetearán, al que castigarán y al que le quitarán la vida. Una misma persona, un mismo título y entonces, impresionantemente, dos funciones, un ser divino y un ser humano. Recuerde que estamos hablando de la palabra de Dios. Recuerde que dijimos que según lo que se llama neuroplasticidad, su cerebro necesita un conocimiento de la ciencia, conocimiento por experiencia y conocimiento de la Biblia. Cuando estos tres fundamentos entran a su cerebro, hay un cambio, una transformación profunda en su ser. Pero se necesitan las tres cosas. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, el conocimiento de la ciencia. Y número 3, el conocimiento de la experiencia. Cuando combina esas tres cosas, su cerebro se expande, se ensancha, se hace más grande, entiende, se ilumina su zona prefrontal y entonces usted dice, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo. ¿Qué dice San Mateo capítulo 24, versículo 14? Y será predicado este evangelio, ¿por qué cosa? Por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Experiencia. Si usted lo aprendió, si lo conoció y usted lo cree, ¿tiene que vivirlo? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Si usted solo lo sabe y no lo cree, no vale nada. Tiene que experimentarlo, tiene que vivirlo, tiene que hacerlo real en su vida práctica. La gente creerá, no lo que usted le diga, la gente creerá lo que usted es. ¿Por qué hoy día hay tanta gente entregándose al evangelio? Porque hay cristianos, hombres y mujeres, que están caminando de cerca con Dios y sus vidas han sido cambiadas con el poder del Espíritu Santo. Hijo del hombre. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, Apocalipsis es literatura apocalíptica, encuentra solo 2 versículos donde se menciona hijo del hombre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Vamos a leer por lo menos el primero, Apocalipsis capítulo 1, versículo número 13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. ¿Cómo dice el versículo número 13? Recuerde que el versículo 13 aparece exactamente en la primera visión. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 hasta el capítulo 3, versículo 22. La primera visión. Y en esta primera visión aparece el Señor Jesús caminando entre los candeleros en la tierra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Dice el versículo 13. A ver cómo dice este versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto, ¿de qué cosa dice? Un cinto de oro. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 y versículo 15, bueno, cuando lee desde el versículo 10 hasta el versículo 20, 22, descubre que Juan está describiendo a Cristo cuando lo ve. Llama la atención que en el libro de Daniel, en el capítulo 10, versículos 5 y 6, 5 al 10 podría leer, encuentra a Daniel describiendo a la misma persona. Daniel está mirando a Miguel y Juan está mirando a Jesús, pero ambos están mirando al Hijo del Hombre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Llama la atención cómo el Señor Jesús, siendo Emmanuel, Dios con nosotros, condesciende de tal suerte con los seres humanos, de tal manera con los seres humanos que el todopoderoso Jesús, el Señor y Creador de todo lo que existe, condesciende a tomar un cuerpo humano, a participar con los seres humanos. Eso hace que la naturaleza humana, eso hace que la creación de la tierra se convierta en objeto de estudio de todo el universo. Todo el universo está estudiando la tierra. Todo el universo está contemplándonos a nosotros. Todo el universo está preguntándose qué está pasando en la tierra. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Usted es un candidato de Dios para darse a conocer en el universo. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Cuando usted sabe el valor de las cosas, mientras más valor tiene, usted más la cuida. ¿Es así o no es así?
¿Es así o no es así? ¿Quién es más valioso en el universo? La tierra. ¿Quién es más valioso en la tierra? Cada ser humano. Cristo murió por ti y murió por mí. No hay nada en el universo que pueda pagar la sangre de Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? Dios quiere, está interesado en darse a conocer para que el Espíritu Santo tome ese conocimiento, lo haga depositar en tu mente y pueda cambiar tu mente de manera tal que refleje la imagen de Cristo Jesús. En el libro de 1 Corintios capítulo 4 versículo 9, Pablo dice que somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles y al cosmos, a todo el universo. El asunto de la salvación, el asunto del cristianismo, es más que un simple hecho religioso. Es mucho más que eso. Es más que una simple ciencia de salvación. Es mucho más que eso. Es algo que trasciende a la tierra. Tiene que ver con el cielo y tiene que ver con todo el universo. Si los seres humanos comprendiéramos la Biblia, si estudiáramos más frecuentemente la palabra de Dios, si dejáramos que la Biblia sea su propio intérprete, comprenderíamos el valor que tenemos los seres humanos. Comprenderíamos hasta dónde nos ha llevado el Señor Cristo Jesús. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 6 dice que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Hay un ser que siendo divino se hizo humano. Y ese ser divino que se hizo humano se llama Cristo Jesús. Usted es tan valioso o valiosa para el cielo, es tan valioso o valiosa para Dios, que ahora Dios mismo tomó esta naturaleza y la conservará por toda la eternidad. Tan valiosos somos que nosotros viviremos con Él en su casa, en la patria celestial. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, que dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Somos valiosos para Dios, sí o no? Pues sí. ¿Tiene usted planes de pasar la eternidad en el cielo? ¿Sí o no? Le recomiendo que empiece a vivir el cielo ahora. ¿Empieza a vivirlo cuándo? Ahora. Exponga su mente a la palabra de Dios. Hijo del hombre. En los evangelios, el Señor Jesús se ocupó en describir en forma clara qué significa hijo del hombre. ¿Cuál es el valor de la frase hijo del hombre? Veamos algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, los versículos 10 y 11, Cristo aparece con el derecho y con la autoridad de perdonar pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. ¿Es Cristo un ser divino? Sí. Pues para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. ¿Se sanó o no se sanó el paralítico? ¿Tomó el lecho o no lo tomó? Cristo dejó bien claro cuando vino a la tierra que Él era un ser divino que se hizo hombre. Y el mismo Jesús que caminó por la tierra es el mismo Jesús que intercede hoy por ti y por mí. No hay un problema, no hay circunstancia, no hay ninguna cosa que ocurra en tu vida que sea mayor que el poder de Cristo Jesús. El problema no está en Jesús, el problema está en ti. Y el problema que tú tienes es que no estás estudiando la Biblia, que no te estás llenando de ella. La ausencia de la Biblia significa ausencia de la fe. Y recuerde que la fe, a mí me gusta esa palabra. Hace algún tiempo hicimos un trabajo acerca de la fe y aparecen 4 palabras en hebreo, pero bueno, dejemos ese asunto tranquilo, vámonos con una sola. Hay un verbo que es el verbo amán, que significa certeza, certidumbre, seguridad, confianza. Amán nos dice que cuando usted tiene la fe de la Biblia, no tiene nada que temer, porque Dios no miente. ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? No.
De allí la palabra que usamos frecuentemente, amén. Amén es una variante de amán. Amén significa es así. ¿Qué significa amén? Por eso dice el testigo fiel y verdadero, el amén. Cristo es así, no miente. Dice que Dios no se niega a sí mismo ni se puede negar. Por tal razón, la palabra fe, que viene del verbo amán, nos dice que toda la confianza está puesta en Dios, toda la seguridad está puesta en Dios. El garante de la fe es Dios, la razón de ser de la fe es Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que el autor y consumador de la fe es Cristo. Por tal razón, las personas que tienen fe, entonces tienen emunah, son fieles. ¿Qué cosas son? Y consagrados. Fidelidad y consagración. La pregunta querida que te hago en este momento, ¿verdad que necesitamos tener fe en Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No olvide que la fe viene de la palabra de Dios. No olvide nunca Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras más conoces a Jesús, mientras más comprendes a Jesús, mientras más te llena de la palabra de Dios y conoces al Señor Jesús, más se multiplica tu confianza en Dios. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Ok, Josué vio milagros y maravillas que Dios obró en la vida de Moisés. ¿Es así o no es así? A ver, ¿vio Josué muchos milagros? Se puede decir que nadie en la tierra ha visto tantos milagros y maravillas como los vio Josué. Josué vio todo lo que pasó en Egipto. Josué vio cuando se abrió el mar rojo. Josué vio cuando cayó el pan del cielo, el maná del cielo. Y cuando Moisés murió y lo resucitaron y se elevaron al cielo, Josué se quedó al frente. Cuando están peleando en Gabaón, Josué se dio cuenta que el sol estaba ocultándose. Y entonces el tiempo que quedaba era muy corto para completar la obra de Jehová. ¿Y qué dijo Josué en Gabaón? Detente sol en Gabaón y tu luna en Ajalón. Y dice la Biblia que ese ha sido el día más largo en la historia. Algunos sacan conclusiones. Y oí por ahí el recuento de que en la NASA, por favor, solo estoy repitiendo lo que oí por ahí. No me pida la información porque no se la voy a dar. Que falta un día en la historia, hay que descubrirlo. Y oí que alguien dijo que estaba en la NASA, que era fácil encontrar el día que se perdió en la Biblia. Tomó 23 horas y 15 minutos de Gabaón y tomó los 45 minutos aquel día que Ezequías le dijo a Isaías que qué garantía tenía de que se iba a sanar. Y retrocedió 15 grados el asunto de la sombra. Así que 45 minutos y 23 horas y 15 minutos son 24 horas y ya tienen el día completo. Señores, solo hoy es información. Ahora, ¿tiene Dios poder para detener la tierra, sí o no? ¿Puede Dios hacer lo que se le ocurra hacer, sí o no? Dios, Emmanuel, vino a la tierra y se hizo hombre. Y ese ser divino tiene poder para perdonar pecados. Y ese ser divino se llama Cristo Jesús. En el libro de San Marcos capítulo 8, versículo 38, presenta a Cristo sentado en la gloria del Padre. En el capítulo 14 del libro de San Marcos, versículos 61 y 62, dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Dinos, le dijo el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Cristo le dijo, tú lo has dicho. Y te voy a decir una cosa. Tú verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y la majestad de Dios. Y yo le pregunto, amigo, amiga, ¿es Cristo el Hijo del Hombre un ser divino que vino a la tierra? Sí. Yo no sé cuál es tu problema personal. Yo no sé qué está pasando en tu casa. No sé qué está pasando en tu oficina. Una cosa sí sé, querido o querida, que si pones tu vida en las manos de Jesús, si le das derecho legal a Jesús sobre tu vida, el Todopoderoso Jesús es capaz de cambiar lo que tenga que ser cambiado. Él está por encima de las circunstancias. Y escúchame, si fue capaz de morir en una cruz
para pagar el precio de tus pecados. Si fue capaz de darlo todo por ti, ¿cómo, querido, querida, si hizo lo más grande, no hará lo más pequeño? El asunto es que tú necesitas llenarte de la palabra de Dios para que conozcas a Jesús y para que puedas confiar en Él. Jesús iba para la casa de Jairo y en el camino una mujer se le acercó y le tocó porque decía, si yo le toco me voy a sanar. Tenía 12 años con un flujo de sangre. Se abalanzó contra la multitud, atravesó la multitud, se acercó a Cristo y le tocó el manto. Inmediatamente se sanó. El Señor Jesús se detuvo, miró para atrás y preguntó, ¿quién me ha tocado? Pedro inmediatamente le dice, ¿cómo que quién te ha tocado? Si aquí todo el mundo te empuja de un lado y te empuja del otro. Dice, no. Yo sentí que de mí salió poder. La mujer entonces se identificó y dijo, yo fui la que te toqué. Hija, ve en paz, tu fe te ha hecho salva. En ese momento, un criado vino y le dijo a Jairo, tu hija ya murió, deja al maestro en paz. Y Cristo gira y le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Siempre hago esta pregunta, si una persona se muere, ¿qué es lo que hay que hacer? Donde quiera que llego me dicen enterrar a la persona. ¿Sí o no? La Biblia dice que no, que lo que hay que hacer es resucitar a la persona. ¿Murió la hija de Jairo? ¿Murió o no murió? Jesús llegó a la casa de Jairo. Estaban las plañideras haciendo su negocio, llorando por dinero. Y cuando le dicen, no, pero si ya la muchacha se murió, Cristo se le ocurrió y dice, no, la niña no está muerta, ella duerme. Y se rieron y se burlaron de él. Tomó a Pedro, tomó a Juan y a Santiago y le dijo, vengan conmigo. A Jairo y a su esposa, llegó a la habitación y miró a la muchachita y le habló en arameo. Le dijo, oye bebé, despiértate. Cosa linda. La negrita le abrió los ojos, se sentó y dijo, denle de comer. Se dio la vuelta y se fue. ¿Tiene poder el Señor Jesús? ¿Tiene poder o no tiene poder? ¿Verdad que usted lo sabe? Ahora le falta que lo crea. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Usted predica muy bonito y predica muy bien y dice cosas maravillosas de Jesús, pero ¿y en tu casa cómo anda el negocio? Dejémonos de cuento. La gente creerá lo que vivimos, no lo que le decimos. Necesitamos una experiencia más viva y real con Dios. El brazo de Jehová no se ha cortado. Dios tiene todo el poder que tenía cuando pasó por la tierra. La gente creerá lo que tú vives. Ese Hijo del Hombre, que es un ser divino, vino a la tierra, caminó con nosotros, pero nunca dejó de ser un ser divino, aunque se hizo hombre. Llama la atención en la Biblia cuando leemos cómo aparece en San Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62, que dice, a la diestra de Dios. Y llama la atención cómo el Señor Jesús nos está describiendo algo que Dios mismo dice. Por ejemplo, en el libro de San Mateo capítulo 3, versículo 17, dice que hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Ese Hijo amado, esa misma frase se repite en San Mateo capítulo 17, versículo 5, cuando el Padre en el monte de la transfiguración dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oíd. Dios está hablando de Jesús como Hijo amado. Nos está presentando a Jesús como el Mesías, el ungido. Dios está repitiendo el Salmo capítulo 2, versículo 7. Dios tiene la particularidad de decir una sola frase y usted tiene que pasarse la eternidad estudiando esa sola frase. El Señor tiene la facultad de decir tanto en tan poco tiempo que nos dijo toda la vida de Jesús en una sola frase. Número 1, el Hijo de Dios. El Mesías, el ungido, el Cristo, Dios con nosotros, Emmanuel. Nos dijo el Hijo del Hombre, nos habló de toda la divinidad de Jesús con una sola frase, Hijo del Hombre, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, un decreto. Salmos capítulo 2, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando usted lee el Salmo número 2, versículo 1 al 3, descubre que los reyes y los príncipes se unen para luchar contra Dios y dice, y contra su ungido. Ungido en hebreo es Mesías, ungido en griego es Cristo. Luchar contra Dios y contra el Cristo, contra el Mesías, contra el ungido.
Ahora, en el versículo 7, el ungido, el Mesías dice, yo publicaré el decreto. En otras palabras, yo voy a venir a la tierra con el título Hijo de Dios, porque es un decreto de Dios. Y sigue diciendo el Señor en San Mateo capítulo 3, versículo 17, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios tomó Salmo 2.7 y tomó también Isaías 42, versículo 1, donde dice, mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Ese ser divino, todopoderoso, creador del universo, ese ser divino, Dios con nosotros, también vino a la tierra como un siervo sufriente. Se hizo hombre para morir en la cruz por ti y por mí. Y yo pregunto, ¿somos valiosos o no somos valiosos? Y déjeme decirle, la ciencia de las ciencias, el mayor conocimiento, lo más profundo en el universo se esconde en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer esta cita rapidito, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice que en Cristo están atesorados, ¿qué cosa dice? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay nada más profundo en el universo que aprender que la persona de Cristo. No hay una ciencia más profunda que Cristo. No hay conocimiento más avanzado que la persona de Cristo. No hay ciencia más amplia que la persona de Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando Dios nos habla de Cristo, nos dice, este personaje es Dios Todopoderoso. Pero este personaje también es el siervo sufriente. Por eso Cristo se presenta como el Dios Todopoderoso con la frase Hijo del Hombre, y ahora veremos cómo se presenta también como el siervo sufriente. Es bueno que usted sepa esto. En Isaías capítulo 53, versículo 6, dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Tomó Cristo nuestros pecados, sí o no? ¿Sí o no? En el versículo 11 dice que ese siervo tomó nuestras iniquidades. En el versículo 12 dice que cargó nuestros pecados. En otras palabras, Cristo es el Cordero que Dios apartó para el sacrificio. Aunque es un ser divino, también se hizo hombre para pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. Y ahora en el Nuevo Testamento, cuando Juan lo ve, dice, este es el Cordero de Dios que carga, que lleva, que toma para sí, que levanta, que se pone encima el pecado del mundo. En el libro de Isaías capítulo 37, versículo 18, dice, y echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El pecado no es lo que tú estás pensando, es peor de lo que estás pensando. Escuche, si el pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario, ¿es un asunto horroroso o no es horroroso? A ver, ¿sí o no? Si para pagar el precio del pecado Cristo tuvo que morir en una cruz, ¿es feo o no es feo? Es más feo de lo que podemos imaginar. No había otra manera para pagar el precio del pecado. En el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 31, aparece el Señor Jesús diciendo que le era necesario padecer mucho. Él sabía la misión que venía a la tierra. En el capítulo 9, versículo 31 dice, y le matarán, hablando de él en tercera persona. No solamente me van a maltratar, también me van a matar. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Pregunto, ¿maltrataron a Jesús? ¿Sí o no? ¿Le partieron el corazón? ¿Sí o no? Entonces ese Hijo del Hombre es Dios, pero también es hombre y murió para pagar tus pecados. La pregunta entonces, ¿por qué la gente se resiste tanto a Jesús si le resuelve el problema de la salvación? ¿Por qué la gente se pone tan difícil de entregarse a Jesús si a Jesús le costó todo? ¿Quién te ama más que el Señor Jesús? Hay un verbo en la Biblia que a mí me gusta jugar con los verbos en la Biblia, pero me gusta jugar con los verbos en el idioma original. Por ejemplo, hay un verbo que es el verbo aborrecer, que cuando usted lo lee en español usted se asusta, porque Cristo dijo, el que no aborrece padre y madre no es digno de mí.
Usted dirá, ¿qué le pasa al Señor Jesús? Espere, cuál suave, espérese. El verbo es miseo, significa amar menos. ¿Qué significa? Amar menos. El que no ama menos al papá y a la mamá que a mí, no es digno de mí. Ahora, ¿a quién amó más Jesús? Dígalo sin miedo. ¿Murió por usted el Señor Jesús? ¿Murió por mí el Señor Jesús? ¿La muerte de Cristo es colectiva o personal? Personal. Te ama a ti, murió por ti, eres tú el objeto de su amor. No es cuestión de nosotros, es cuestión de usted. Murió por usted. Usted es tan especial y tan importante que si solo usted hubiera pecado en la tierra, Cristo hubiera muerto solo por usted. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Todo ser humano necesita amar y ser amado. Cuando una gente ni ama ni lo aman, es una vida de miseria lo que vive. ¿Sí o no? Y la muchacha decía en la carta, y me suicidé porque estoy convencida que a mí nadie me ama. Qué infeliz. 34 años, una belleza de mujer, según describe la carta. Profesional, rica, vivía en la Florida. Todo lo que usted quiera, y decía un párrafo de la carta, los hombres que he tenido, los he tenido como me ha dado la gana. Y he conseguido los hombres que yo he querido, pero sé que todos vienen solo para aprovecharse del cuerpo que yo tengo. Pero ninguno me aman a mí. Pienso, siento y sé que nadie me ama. ¿Era mentira lo que estaba diciendo o era verdad? Qué bueno que están pensando, porque la pregunta es un gancho. Para ella era su verdad. Para Dios era una mentira. Cristo murió por ella. Cristo pagó con su sangre el precio de su pecado, pero ella no lo sabía. ¿Necesita la humanidad conocer a Jesús o no? ¿Un concepto o un principio? Un principio. ¿Una doctrina o una experiencia? Una experiencia. Porque cuando usted se pone delante de alguien que conoce a Jesús, que vive a Jesús, que entiende a Jesús, que comprende a Jesús, que camina con Jesús, hay un poder en esa persona que usted no puede soslayar. No le puede venir con cuento. Porque cuando usted experimenta con Jesús, cuando experimenta a Jesús, cuando usted vive a Jesús, hay alguien todopoderoso que le acompaña, que hace posible que el fuego del Espíritu penetre en ese corazón humano. Hay una universidad, a ver cómo digo esto. Hay una universidad en una ciudad en Estados Unidos y en esa universidad trabaja una doctora en X cosa, que es atea, no cree en Dios, no cree en la Biblia, no cree en el diablo, no cree en nadie. Pero todos los días, por 2 años, estaba oyendo un programa de radio que tenemos en Tampa. Un buen día me llama la directora del programa y me dice, hay una dama que quiere hablar con usted, me pidió su teléfono. Y le dije que no, que me diera el de ella, que usted le iba a llamar. ¿Cómo no? ¿Y quién es? Es la doctora fulana de tal, trabaja en la universidad tal. Y le dije, ¿qué ella quiere? Dice, ella es atea, no cree en Dios. Digo, no cree en la Biblia, no cree ni en el diablo, no cree en nada, no cree en nadie. Digo, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer llamando a esa mujer? Dice, ese es el problema, ya tiene 2 años yendo al programa todos los sábados. ¿Y quiere que usted la llame? Pues yo la llamo. Cuando la llamé, me respondió de una manera bien fuerte. ¿Aló? Le digo, mire, ¿usted es la doctora fulana de tal? Sí, para servirle, dígame. Óigame, mi nombre es fulano de tal, usted llama a un programa de radio, le estoy llamando, devolviéndole la cortesía. Pastor, sí, claro, perdone, disculpe, mire lo que pasa con tantas cosas, tanto estrés, con estos estudiantes, Muy bien, dígame, ¿cómo le puedo servir? Me dice, mire, pastor, déjeme decirle una cosa. Yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia, yo no creo en pastores, yo no creo en cristianos. Mire, yo no creo ni en el diablo, yo no creo en nada. Digo, pero me parece curioso porque usted dijo que tiene 2 años yendo al programa de radio. Dice, yo lo oigo y lo voy a seguir oyendo. Y dije, mira qué cosa curiosa. Entonces le dije, y entonces me dice, yo quiero creer, pero yo quiero creer de todo mi corazón. Yo quiero creer así como oigo que usted cree. Que para usted eso es todo, esa es su vida, eso es bueno,
Bueno, yo nada más lo escucho, nada más le digo a Dios, bueno Dios, si tú eres real, yo quiero creer así. Envuélveme así, amárrame así, agárrame así, porque así es que yo quiero creer. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Dice o no dice Dios, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis, como dice Dios? De todo vuestro corazón. Seamos sinceros, ¿verdad que no hemos buscado de todo corazón? Sea sincero. ¿Usted quiere enfermarse que esté a punto de morirse para que lo busque de todo corazón? No, pastor, espérese así, no. Dios tiene sus huevos pesados a veces para llamarnos. Dice en el Salmo 32, no sea como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hoy es un buen día para buscar al Señor. Hoy es un buen día para aceptar a Jesús. Hoy es un buen día para volverse a Él. Es posible que en este lugar, o a través de la radio, o a través de la televisión, o a través de la internet, haya personas que nos estén siguiendo, que alguna vez caminaron con Dios y se alejaron. No olviden, queridos y queridas, que en la iglesia hay trigo y cizaña. La cizaña la sembró el diablo. Así que el diablo tiene su equipo dentro de la iglesia también. Y están haciendo su trabajo, bendito sea Dios. Ahora, tenga cuidado en señalar a nadie como cizaña, porque es posible que la cizaña sea usted mismo. Deje que el Señor venga y envíe a los ángeles a recoger la cizaña, la van a recoger, la van a atar, la van a cortar y la van a quemar. Pero eso tiene que ser al final de la historia. Pero hoy, si tú sabes que te alejaste del Señor, si sabes que te retiraste de Dios, si tú sabes que no tienes esa relación íntima y estrecha con Dios, hoy es un buen día para tomar la decisión, no solo de saber las cosas, sino de creerlas, de vivir en comunión con Él, de estar en intimidad con Él, para que tu vida refleje su carácter. Esta noche yo quiero orar por dos grupos. Primer grupo, por aquellos que una vez caminaron con Dios y por algunas circunstancias se retiraron, se alejaron. No porque Dios haya fallado, sino porque circunstancias fallaron. Yo quiero orar contigo. Y número dos, quiero orar con personas que están interesadas en empezar a prepararse para arreglar su maleta y tener derecho de entrada en el reino de los cielos. Si tú sabes, amigo o amiga, que tienes que empezar tu preparación, preparar tu vida espiritual para tener derecho de entrada en el cielo. Y si tú sabes, querido hermano o hermana, que te alejaste, que te retiraste, que te fuiste lejos, entonces te invito a ponerte en pie conmigo. Los que se han ido lejos y tienen que regresar, pónganse en pie, por favor. Y aquellos que quieren prepararse para tener derecho de entrada en el cielo, lo quiero ver en pie. Ponte en pie sin ningún temor. Levántate donde tú estés. Número uno, aquellas personas que una vez fueron cristianas, aquellas personas que una vez caminaron con el Señor, aquellas personas que saben que se fueron lejos, como el hijo pródigo, pero tienen que regresar. Me llena de gozo en cualquier país del mundo encontrar personas que caminaron con Dios. En algunos lugares hay personas que cuando vienen a la iglesia, vinieron por simple curiosidad. Oh, lo vi en la internet o lo vi en tal sitio. Y nada más vine para ver si era verdad que era tan gordo como se veía, o era más chiquito, más así. Y el Señor lo agarró. Y ese día hicieron sus arreglos con el Señor. Me voy a atrever a hacer algo ahora. Ustedes saben que lo voy a hacer. Si tú sabes que eres esa persona que una vez caminó de cerca con Dios, pero te retiraste, te fuiste lejos, ahora te voy a pedir que venga al frente conmigo. Sí, soy muy atrevido. Te voy a advertir antes de pasar al frente que hay una cámara que te va a mirar. Además, hay 3 cámaras que te van a mirar. Pero si Jesucristo no es tan importante para ti que le tiene miedo a 3 cámaras, entonces tú tienes problemas. Si tú sabes que caminaste con el Señor y te fuiste lejos y tienes que regresar, ven al frente conmigo. Y aquí arriba yo te quiero conmigo. Adelante, sálgase de la multitud y venga aquí adelante conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuánto felicitan a este valiente? Alabado sea Dios. La Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan.
Venga aquí arriba conmigo, mi amigo. Yo le quiero aquí arriba. Si usted sabe que caminó con Dios y se fue lejos, se retiró del Señor y tiene que regresar, venga ahora. Pero venga y párese aquí al lado mío. Que lo sepa esta gente, que lo sepa el mundo entero, que lo sepa el universo, que hoy usted regresa a la casa del Padre. ¿Hay alguien más que tiene que venir aquí al frente conmigo? Si usted sabe, amigo o amiga, que tiene que empezar un proceso de preparación, necesita conocer las doctrinas bíblicas, necesita conocer los principios de la Biblia y hoy quiere iniciar ese proceso, te invito también a pasar al frente conmigo. A veces se toma su tiempo, pero alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Bienvenida, mi amiga. ¿Hay alguien más que debe estar aquí al frente con nosotros? ¿Por qué tienen temor? Háganlo ahora rapidito. Imagínense que esta noche aparezca un ángel con todas las alas abiertas y diga, señores, llegó Jesús, vámonos para el cielo. ¿Se quedará usted tranquilito como está ahora? No, yo quiero ir al ángel. Le dije, no, compadre, usted no va para allá, usted se queda aquí. Así que venga para el frente, por favor, adelante. Toda persona que necesita este proceso de prepararse para tener su nombre en el libro de la vida, yo quiero que pase al frente. Toda persona que anda lejos de Dios, que caminó con el Señor y se descaminó y sabe que tiene que regresar, venga ahora. Si usted me dice que le da vergüenza, eso me hace feliz. Precisamente cuando Cristo estaba en la cruz clavado, ¿usted cree que no le dio vergüenza? ¿Usted cree que fue fácil morir en una cruz? Déjeme decirle que la palabra cruz en el tiempo de Jesucristo era una palabra obscena, era una palabra asquerosa, era una palabra inmunda. Era una palabra que ningún padre decente quería que mencionara a uno de sus hijos. Una palabra tan fea que crucificar, crucificado, crucifixión jamás se utilizaba en un hogar decente. La cruz estaba reservada para lo peor de la sociedad, lo más bajo, lo más asqueroso. Y el Señor Jesús, aunque era Dios con nosotros, por amor a usted, mi amigo, se atrevió a morir la muerte más asquerosa, la muerte más vil, la muerte más trágica. Y no solo eso, se atrevió a morir como un maldito de Dios por amor a ti y por amor a mí. ¿Me voy a avergonzar yo hoy de Cristo Jesús? Usted se equivocó. Si usted tiene que pasar al frente, venga ahora, porque yo voy a orar, el tiempo ya se me acabó. Adelante, hágalo ahora. Hágalo ahora. En el libro de San Marcos capítulo 8, versículo 38 dice, porque el que se avergonzare de mí en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Me ha tocado estar en muchos lugares y cuando llega un momento y me preguntan, ¿y usted quién es? Me sonrío y le digo, yo soy el pastor fulano de tal. Pastor, sí, ¿y qué significa eso? Oh, que yo predico la palabra de Dios, predico la Biblia, predico el Evangelio y hablo del Señor Jesucristo. No me diga, pues sí le digo. Y una cosa le digo, si usted no se entrega a Cristo Jesús, usted se pierde. No va al cielo y se lo lleva el diablo. ¿Cómo? Así de sencillo. El único camino que conduce al cielo es Jesucristo. Hábleme más de eso. Gente que no bregan con Biblia, ni bregan con religión, ni con nada. Le digo, mire lo que aquí dice la Biblia. No me diga. Y entonces, y ahí le predico el mensaje de salvación. ¿Es verdad o no es verdad? Hay lugares y ocasiones que no aparecen dos veces en la vida. Hay gente que para acercarse a esas personas, usted tiene que esperar y a veces usted nunca va a esperar. Son personas que usted solamente las ve en la televisión o en la prensa. Y tenerla de cerca, al lado mío, y no decirle nada, no, te equivocaste. Y ahí mismo le digo, con mucho cariño, con mucha firmeza, usted puede tener toda la autoridad que usted quiera, todo el dinero que usted quiera, todo lo que usted quiera, pero si usted no se arrepiente y se entrega a Cristo Jesús, usted se perdió. Pero que mi mamá, su mamá es usted, el problema es con usted. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo que qué es lo que tiene que hacer? Aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Eso es para comenzar, por si se me muere esta noche. Y con una sonrisa, otra sonrisa, ahí le voy dando, y después me llaman. Qué cosa linda. Me llamó un personaje y me decía, le estoy llamando porque ya compré mi Biblia. ¿Pudiéramos estudiar la Biblia por teléfono? Claro que sí. Pasó un tiempo y después me llamó. Yo creo que estoy ya lista para que me bauticen. Qué cosa linda. Pues yo voy y le bautizo. Y ahí fui y le bauticé. Si usted tiene que pasar al frente, pase ahora. Y a los hermanos, cuando se hace un llamado, cierren sus ojos,
Oren a Dios para que el Espíritu Santo impresione a las almas que están luchando y batallando en el valle de la decisión. Aquí hay personas que quieren entregarse al Señor. Yo lo sé. Y allá, a través de la lente de estas cámaras, hay personas mirando este programa que necesitan entregarse al Señor. Y en esa radio que me estás escuchando, yo sé que tú tienes que hacer eso. Llegó a la casa esa noche, convencido y decidido que tenía que quitarse la vida. El demonio ya le había comido el cerebro. Solo pensaba, llego, me lavo las manos, agarro la pistola y ¡pum! Llegó a la casa y como hispano encendió la radio a las 3 de la mañana. ¿Quién oye radio a las 3 de la mañana? Un hispano. Así que llegó a su apartamento y encendió la radio y se fue a lavar las manos, pasó por el cuarto, trajo la pistola y vino a la sala para volarse la cabeza en la sala de la casa. Un pastor en esa ciudad, en Washington, D.C., le habían dado en una estación de radio de 12 de la noche a 6 de la mañana, toda esa sección de la noche gratis para que pusiera programas religiosos. Me llamó y me dijo, pastor, lo voy a poner a las 3 de la mañana. Y yo pensé, oye, este es un abusador, ¿cómo que a las 3 de la mañana si todo el mundo está durmiendo a esa hora? Y entonces me explicó, no, hay un turno que sale de trabajo a las 3 de la mañana y la gente escucha cualquier cosa en la radio. Cuando este muchacho se sentó para quitarse la vida, oyó que empezó el programa. Y dijo, bueno, pues déjame oír esto que van a decir aquí hasta, y después me quito la vida. Puso la pistola en la mesa y el programa comenzó. Escuchó su programa y el Espíritu impresionó su corazón. Al final se daba un número de teléfono para que usted llamara si estaba interesado en saber más acerca de lo que se predicó. Esa noche una muchacha que era la que recibía las llamadas no pudo dormir, así que escuchó el programa. Y cuando el teléfono sonó, aquella voz decía, por favor, llorando, ayúdenme. Yo vine del trabajo para quitarme la vida esta noche, pero acabo de oír el sermón del pastor. Aquí tengo la pistola en la mesa. Si ustedes me pueden ayudar, por favor, yo no me quiero matar ahora. Llamó a un pastor, se unieron, fueron a la casa. Qué lindo fue, en Shenandoah hubo un campamento. Allí conocí a aquel muchacho y junto con otros 48 entregaron su vida a Cristo Jesús. Recuerdo que él lloraba y me abrazaba y me decía, ay, si yo no hubiera oído ese sermón esa noche. No sabemos cuándo es el último día, pero sabemos que Cristo viene pronto. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? Si no hay más gente que deben pasar al frente, yo estoy contento entonces. Pienso que todos los demás tienen sus nombres en el libro de la vida, que todos los demás caminan derecho con el Señor y que todos los demás tienen derecho de entrada en el reino de los cielos. Si es así, alabado sea Dios. Si no es así, usted está muy mal parado. Que Dios tenga misericordia con usted. Pastor Dávila, si pudiera pasar con nosotros al frente, y creo que tenemos dos invitados especiales esta noche, que me gustaría que estén con nosotros también, para ver si oramos por no solo los que pasaron al frente, sino por ustedes y por todos los que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Está con nosotros el pastor Rodríguez, ¿verdad? Está con nosotros el pastor Natera. Están aquí. Si pudieran pasar con nosotros al frente, vamos a decidirnos el compromiso de esta noche. Venga conmigo, venga pastor. Venga pastor Dávila, que está medio tímido, pastor, venga para acá. Pastor Dávila se puso en la línea como yo, así que se han perdido algunas libras, ¿verdad? Número 1, vamos a orar por esta congregación hermosa que tenemos delante. Vamos a orar por todos aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión, y vamos a orar por la gracia de Dios, por las personas que están arriba. Número 1, los que han regresado al Señor después de haberse retirado. Y número 2, vamos a orar por las personas que quieren comenzar a prepararse en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a dividirnos la culpa. Pastor, venga. Usted va a orar, pastor, mire, por toda esta congregación que tiene aquí, porque todo Puerto Rico es un compromiso suyo. El pastor es el presidente de la Unión Puertorriqueña. Así que él es el encargado, el pastor de toda la isla. Pastor Rodríguez, usted va a orar por todas estas personas que nos acompañan en esta noche. Pastor Natera es el presidente aquí en la zona del este. Así que, pastor, a usted le va a tocar una papa caliente. Toda esa gente que están siguiendo la programación
a través de la internet, a través de la televisión y a través de la radio, a usted le va a tocar orar por ellos, porque estamos dentro de su campo. Y Pastor Dávila, aquí no dividimos la culpa usted y yo. Y yo voy a orar por los que quieren comenzar a estudiar la Biblia y usted va a orar por los que han regresado para reconciliarse con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Pastor. Oramos. Padre nuestro, esta noche te damos gracias por el poder de tu palabra. Todavía tu palabra es eficaz para la iglesia, para nosotros, para el mundo. Todavía la Biblia es el testimonio de Jesucristo que trae vida para ti. Esta noche ponemos esta congregación en tus brazos de amor. Ponemos a Puerto Rico en tus brazos de amor y de misericordia. Un país que vive unos momentos de mucha dificultad. Un país que vive un momento triste en su historia, pero que solamente la iglesia, con tu poder, oh Dios, puede levantar a los hombres y darle esperanza para la gloria de tu nombre. En tus manos ponemos a nuestro país, en tus manos ponemos a la iglesia, para que juntos, oh Dios, podamos crecer a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro Padre, nuestro Dios, este grupo especial que por medio de Salvación TV ha escuchado la exposición de tu palabra, rogamos, oh Dios, que le pueda bendecir. Conoce sus necesidades, abrázalos con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Padre bueno, en esta noche hay gozo en el cielo. Tú has dicho que cuando un pecador se arrepiente, esa oveja regresa al redil, hay fiesta. Así están nuestros corazones en este momento. Oh Señor, y yo, a nombre de este grupo, agradezco que el Espíritu Santo ha hecho esta obra en esta noche y glorifico tu nombre. Séllalos para vida eterna, Señor. Que de este grupo ninguno se pierda. Que podamos, Señor, ser vecinos en la Nueva Jerusalén. Por Jesús, amén. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su santa palabra que nos guía, que nos ilumina, que nos orienta. Gracias por su palabra bendita. Gracias, Dios, por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y gracias por la obra de los ángeles en nuestro favor, que nos cuidan y nos protegen. Gracias, Dios, por estas personas que han tomado la decisión al pasar al frente de comenzar un proceso de preparación para tener derecho de entrada en el reino de los cielos. Que nada ni nadie impida su crecimiento espiritual. Que nada ni nadie impida su desarrollo, que nada ni nadie impida que muy pronto, Señor, a través del santo bautismo, sus nombres sean registrados en el libro de la vida. No solo ellos, Padre, sino sus amigos y sus familiares reciban el conocimiento de la verdad a través de su testimonio. Que esta iglesia, que esta comunidad, que este país y que en este mundo millones de personas tomen la misma decisión. Hoy, Padre, como ministros del Evangelio, le rogamos que el Espíritu Santo descienda sobre cada una de estas personas. Oramos y rogamos por todo aquel o aquella en cualquier rincón de la tierra que hoy toma la decisión de acercarse a usted a través del estudio de su palabra bendita. Damos gloria, honra y honor a su nombre, Señor. Le amamos y le alabamos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.